Es un placer nuevamente de darle la bienvenida a cada uno de ustedes en esta hora. Gracias por acompañarnos y para continuar nuevamente en esta serie de temas tan importantes que llevan como título Pecado Corporativo. Gracias por estar nuevamente viéndonos a través de este video y gracias por su atención aquí prestada en este auditorio. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, pero antes de entrar de lleno vamos a tener una palabra de oración y así poder invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio. Para aquellos que se puedan arrodillar, lo vamos a hacer. Padre Celestial, gracias por darnos el privilegio nuevamente de poder presentar este mensaje de actualidad para este tiempo del fin. Gracias por su palabra, gracias por el espíritu de profecía, gracias por darnos la luz en este tiempo y en este mundo de tinieblas que estamos viviendo. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento para poder ver esta luz, aceptarla y darnos cuenta de que estamos viviendo, estamos confrontados con una situación y una decisión que tenemos que hacer y tomar, como la decisión que tuvo que tomar Lot cuando Dios le dijo, o los ángeles le dijeron, escapa por tu vida. Necesitamos escapar por nuestras vidas porque verdaderamente no queremos ser parte del pecado corporativo que ha de caer sobre los impenitentes y desobedientes. Que el Espíritu Santo dirija nuestros pasos, nuestros pensamientos y nuestras palabras en esta hora. Que cada una de las personas que están aquí presentes y están viendo este video puedan beneficiarse con el mensaje aquí incluido. Se lo rogamos y se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Es un placer nuevamente estar con cada uno de ustedes y entrar de lleno a este extraordinario tema, a esta serie que hemos titulado Pecado Corporativo. Hoy continuaremos donde nos quedamos en el tema número 2. Si usted está viendo este tema por primera vez, le sugiero, si son tan amables, de que pare su video, su videocasetera o donde quiera que nos estén viendo a través de este video y por favor comience a ver el tema número 1 primero y el tema número 2 de esta serie, Pecado Corporativo, antes de entrar de lleno a ver la parte número 3. El tema anterior nos quedamos en la historia adventista, comenzando en el año 1893, cuando la mensajera del Señor le dijo al hermano S., o sea, al hermano Stanton, de que la iglesia remanente no era Babilonia. Y obviamente estamos siguiendo el principio bíblico de tiempo y lugar, que eso está establecido en el espíritu de profecía, como lo dijimos en el tema anterior, en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 65, el primer párrafo, donde ella explicó claramente o explica claramente de que el mensaje tiene su tiempo y tiene su lugar. Siguiendo la historia adventista, obviamente yo he dejado ciertas fechas por fuera porque las tengo para un momento indicado más adelante en el desarrollo de este tema y quise dejarlas porque creí conveniente leerlas más adelante. Llegamos al año 1904, a manera de repaso, cuando ya la mensajera del Señor ya recibió una visión de parte del instructor divino, que es Jesús, cuando le dijo que la iglesia era prácticamente una ramera, que su pecado estaba descubierto ante los ojos de Dios. Pasamos el año 1904, quise avanzar porque el tiempo obviamente es muy limitado y no nos daría tiempo para entrar en muchos detalles, pero tenemos una serie que es la serie de los sellos de Apocalipsis, capítulo 6. Usted puede obtener esta serie, muy interesante. Esta serie allí está un poquito más especificado la historia adventista y de todo lo que está sucediendo dentro de la iglesia o el pueblo profeso de Dios en esta tierra. Usted puede ordenarla. Al final de cada video, usted va a aparecer allí una dirección postal. Usted puede escribirnos a esa dirección postal, La Verdad Presente, y usted puede obtener este material a vuelta de correo. Puede comunicarse con nosotros vía correo y también quizá al final, si nos da tiempo, puedo darles una dirección de correo electrónico para que ustedes, si desean que yo les mande estos enlaces de estas noticias que hemos de leer a través de este tema, de este video en esta hora, ustedes con mucho gusto yo se los puedo enviar
si usted tiene internet y si tiene computadora en sus respectivos hogares. Llegamos al año 1955, 1956, lo explicamos en el tema pasado, en el tema número 2. La iglesia comenzó a tener reuniones secretas prácticamente con dirigentes de las iglesias de Babilonia. En aquel entonces, obviamente antes de 1955, el doctor Walter Martin, que era un ministro protestante, obviamente ya él falleció, decía que la iglesia adventista era una secta y se dejaba reconocer como secta porque sus enseñanzas, decía él, sus mensajes eran mensajes muy fuertes, mensajes que atacaban a ciertos grupos religiosos, y por lo tanto él pidió reunirse con los líderes adventistas para retarlos en su propio terreno y de comprobarles de que ellos seguían siendo una secta, y por eso él enseñaba. Como producto de esas reuniones, después de que terminaron esas reuniones, ya se lo explicamos en el tema anterior, la iglesia adventista publicó un libro, Questions on Doctrine, o sea, preguntas sobre doctrina, y muchas de las enseñanzas originales de esta iglesia remanente, enseñadas por nuestros pioneros, por el espíritu de profecía, la señora Elena G. White, la mensajera del Señor, fueron puestas a un lado por los líderes adventistas de aquel entonces, y como producto de esas reuniones, el doctor Walter Martin dijo que ya la iglesia adventista del séptimo día dejaba de hacer una secta, o sea que la iglesia en aquel entonces tomó otra plataforma completamente diferente a la que había sido establecida por Dios a través del espíritu de profecía. Hay un libro que muchos de ustedes tienen en sus hogares que se llama Las 27 creencias de la iglesia adventista. Ese libro es prácticamente, viene como producto del libro Questions of Doctrine. Pero vamos a seguir más adelante en esta interesante historia adventista, porque tenemos que aplicar, hermanos, el tiempo y el lugar. Recuerden que eso no puede fallar. Si usted no aplica ese principio bíblico y del espíritu de profecía, usted va a estar perdido cada vez que lea una cita del espíritu de profecía. No va a entender el espíritu de profecía, y eso es lo que la tragedia que está ocurriendo tristemente dentro del adventismo hoy. La gran mayoría de los adventistas del séptimo día hoy no entienden el espíritu de profecía cuando lo leen, porque no aplican el principio que aparece en Mensajes Selectos, tomo 1, página 65, el tiempo y el lugar. Recuerden que ese principio lo aplicamos el tema pasado, basado en la historia de Balaam y de Balac, allí en el monte de Pisga, queriendo Balaam maldecir al pueblo de Israel, pero no pudo. ¿Por qué? Porque ese pueblo estaba puro, era un pueblo que estaba siguiendo los principios de Dios, estaba viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, tenían a Moisés como profeta en aquel entonces, y igual que la iglesia adventista en ese entonces, cuando comenzó la iglesia adventista, en ese entonces era una iglesia pura, estaba en el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 en adelante, el primer jinete, y por supuesto no podía en ese entonces ser Babilonia. Vayamos al año 1970, del 1955 y 56, vamos a pasar al año 1970 en la historia de la iglesia adventista. ¿Qué sucedió allí en 1970? Bueno, en 1970 el doctor Verby B. Beach, director de Relaciones Interiglesias para la iglesia adventista del séptimo día mundial, se convirtió en los secretarios generales de la Comunión Cristiana Mundial. ¿Escucharon eso, hermanos? El doctor Verby Beach en 1970, repito, se convirtió en los secretarios generales, o el secretario general de la Comunión Cristiana Mundial, por sus siglas en inglés CWC, representando a 70 millones de miembros. Estoy hablando del doctor Verby Beach, un ministro adventista. La Federación Mundial Luterana, por sus siglas en inglés LWF, citó en la Conferencia General de Indianápolis en 1990 lo siguiente: hemos admirado su liderazgo, o sea, el liderazgo de la iglesia adventista, a través de los años, y pensamos especialmente en Verby Beach, quien ha servido como secretario de la Conferencia de los Secretarios Generales
de la Comunión Mundial Cristiana por más de 20 años. Esto apareció en Adventist Review del 10 de julio de 1990. Y eso también está en una página web que usted lo puede buscar en www.calltorepent.com, Beach 1977. Interesante, hermanos, porque en ese entonces, en 1970, Berby Beach ya se hace miembro, es el secretario general de un grupo de iglesias apóstatas, hijas de Babilonia. Muy interesante. Detrás de la Comunión Cristiana Mundial, ¿qué hay? Bueno, yo voy a compartir con ustedes una declaración, a ver si la tengo por acá. Esta declaración apareció en la página de el Consejo Mundial de Iglesias. Aquí tenemos el documento. Noten bien que en 1970 Berby Beach, adventista del séptimo día, el doctor Berby Beach, fue nombrado secretario general de los secretarios de la Comunión Cristiana Mundial, con más de 70 millones de miembros a nivel mundial. Y yo aquí este documento que tengo para ustedes, les voy a sacar de la página de internet del Consejo Mundial de Iglesias, va a explicarnos brevemente cuál es el objetivo de este movimiento de la Comunión Cristiana Mundial. ¿Qué es el objetivo que ellos quieren lograr? Cuyo secretario general fue nombrado en aquel entonces el doctor Berby Beach, adventista del séptimo día. Dice aquí, familias e iglesias. En esta sección se ofrecen descripciones informativas breves de las principales tradiciones eclesiales y agrupaciones de iglesias que existen dentro del cristianismo. La mayoría de ellas, aunque no todas, forman parte de la conferencia de secretarios de las comuniones cristianas mundiales. Ahí está, Berby Beach fue el secretario general de esas comuniones cristianas. Las comuniones cristianas mundiales, por sus siglas CCM, están compuestas de iglesias que pertenecen a la misma tradición y se mantienen unidas por una herencia común. Son conscientes de vivir en la misma comunidad universal y dan a esta conciencia al menos algún tipo de expresión visible estructurada. Pueden estar relacionadas o no con credos o confesiones particulares. Sigue diciendo el documento, escuchen. Sus esferas de interés pueden ser bastante variadas. No obstante, crean vínculos que fortalecen el testimonio común de sus iglesias en áreas tales como la misión y la evangelización, la justicia y el servicio y la promoción de la unidad cristiana. ¿Escucharon eso, hermanos? El objetivo principal del CCM, o sea, las comuniones cristianas mundiales, cuyo secretario general, el pastor Berby Beach, el objetivo principal es la unión de ¿qué, hermanos? De los cristianos. Sigue diciendo este documento. Normalmente, la conferencia congrega a los secretarios generales de estos organismos para la comunión, número 1, y el intercambio de impresiones, número 2. Algunos años también han podido debatir diversos temas de interés mutuo que incluyen los diálogos bilaterales, las relaciones entre las sociedades bíblicas y las CCM, la libertad religiosa y los derechos humanos, y el compromiso de las CCM con el futuro del movimiento ecuménico. O sea que este movimiento del CCM, Comuniones Cristianas Mundiales, están involucradas con el movimiento ecuménico. ¿Y cuál es el objetivo del movimiento ecuménico, hermanos? Lo vamos a ver más adelante. La unidad de todas las iglesias. Sigue diciendo, por lo general, las reuniones anuales congregan a representantes de diversas comuniones cristianas mundiales, la Alianza Bautista Mundial, la Alianza de Reformada Mundial, el Comité Consultivo Mundial de la Sociedad de los Amigos, la Comunidad Evangélica Mundial, la Comunión Anglicana, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. ¿Escucharon eso, hermanos? La Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día forman parte de esa comunión cristiana mundial, si usted no lo sabía. Sigue diciendo aquí el documento, más adelante, en la segunda página, lo siguiente. Escuchen el objetivo de este organismo. Casi 30 años después, la sexta asamblea del CMI,
o sea, el Consejo Mundial de Iglesias, en Vancouver de 1983, reconoció la importancia ecuménica de las CCM y de la Conferencia de Secretarios de las Comuniones Cristianas Mundiales como colaboradoras en la búsqueda de la plena unidad visible de la Iglesia, y fomentó el desarrollo de una colaboración más estrecha entre el CMI, o sea, el Consejo Mundial de Iglesias, y la CCM, o sea, las Comunidades Cristianas Mundiales. Recomendó que ambos continuarán con la tarea de buscar claridad respecto al objetivo de la unidad que los cristianos buscan dentro del movimiento ecuménico único, y a la hora de identificar los pasos y las posibilidades de lograr este objetivo. ¿Cuál es el plan maestro de estas dos organizaciones, hermanos? La unidad de todas las iglesias. Y oiga, uno de miembro adventista del séptimo día es secretario general de esta organización, si usted no lo sabían. Termino el documento diciendo: una contribución muy importante de las comuniones cristianas mundiales a la unidad cristiana ha sido los diálogos teológicos bilaterales. Varias CCM han llegado a acordar algunas declaraciones significativas que han disipado ciertas desconfianzas y condenas históricas. O sea, hay diálogos teológicos, y es por eso que no debemos sorprendernos, y es por eso que cuando vienen los folletos de escuelas sabáticas, como el que mencioné en el tema anterior, muchas de estos mensajes que están allí incluidos no vienen del espíritu de profecía. Obviamente, prácticamente el espíritu de profecía ya no existe en los folletos de escuela sabática, y son mensajes de autores supuestamente adventistas, y muchos de ellos asisten a estas reuniones, tienen debates teológicos con todas estas iglesias apóstatas, y vienen y traen estos mensajes y los incluyen en los folletos de la escuela sabática a nivel mundial. Y eso es prácticamente lo que la iglesia está prácticamente bebiendo hoy en esta época. Claro, este servidor habla un poquito más ampliado el porqué de eso dentro de la iglesia en el tema de los sellos de Apocalipsis 6. Así que obtenga esa serie si usted no lo ha obtenido. Quiero brevemente leerles el documento de las iglesias miembros del CMI y Consejo Cristiano, perfiles de las relaciones ecuménicas. Este es otro documento sacado de la página web del Consejo Mundial de Iglesias, para que ustedes vean ahí. Vamos a leer brevemente la lista de los miembros de ese movimiento, de ese concilio ecuménico del CMI, que también pertenece a ese movimiento, el Concilio Mundial de Iglesias. Y vamos a leer los miembros. Escúchenlo, las familias de iglesias. Dice, los miembros de este grupo son las iglesias instituidas en África, iglesias anglicanas, la iglesia asiria, iglesias bautistas, la iglesia católica, obviamente está ahí, los discípulos de Cristo, iglesias evangélicas, amigos cuáqueros, iglesias de santidad, iglesias luteranas, iglesias menonitas, iglesias metodistas, iglesias moravas, iglesias viejas católicas, iglesias ortodoxas bizantinas, sigue la lista, iglesias ortodoxas orientales, iglesias pentecostales, iglesias reformadas, ejército de salvación, iglesia adventista del séptimo día, iglesias unidas en vías de unión, iglesias libres e independientes. Así que la iglesia adventista del séptimo día está unida, es miembro de esas iglesias del CMI, o sea, del Consejo Mundial de Iglesias, y consejos cristianos y perfiles de relaciones ecuménicas. Ahí podemos darnos cuenta, hermanos, de que los líderes de la iglesia adventista del séptimo día, a partir desde 1970, están acercándose cada día más a las iglesias de Babilonia. Pero la pregunta que yo hago es, ¿quién está detrás de todo eso? ¿Cuál es el objetivo, hermanos? ¿Y qué advertencia nos dio el Señor a través de su mensajera? Porque ya lo leímos, ya le leí el documento. El objetivo principal de estas iglesias apóstatas es la unión de todas las iglesias cristianas. Vamos a ver qué nos dijo la mensajera del Señor en una declaración de Testimonios para la Iglesia en inglés, el tomo 5, página 716. Estas declaraciones están en este librito que se llama Las Iglesias y el Mundo Protestante. Este librito lo tenemos también a disposición. Ha sido una compaginación de todas estas declaraciones que este servidor va a leer a continuación. Esta página
Esta cita, diría, se encuentra en la página número 2 de este librito. Si usted no lo ha obtenido, lo puede obtener a través de la dirección postal que nosotros damos prácticamente al final de cada video. Dice así la mensajera del Señor: mientras que por su actitud el mundo protestante, nunca se le olvide esa palabra, hermanos, el mundo protestante, cuando la mensajera del Señor habla del mundo, no solamente está hablando de las personas que están allí en el mundo que no conocen a Dios, los borrachos, los asesinos que están ahí afuera, los narcotraficantes, los ladrones, los violadores de mujeres. No es solamente es el mundo. Aquí también ella habla de otro mundo, es el mundo protestante. Dice, mientras que por su actitud el mundo protestante está haciendo concesiones con Roma, levantémonos para comprender la situación y veamos la lucha ante nosotros en su verdadera posición. Dejad ahora que los centinelas levanten su voz y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Yo hago una pregunta: ¿cuál es el plan de las iglesias protestantes o el mundo protestante, hermanos? Hacer concesiones secretas. ¿Con quién? Con Roma. La sierva del Señor dice, ¿dónde están los centinelas para que levanten la voz? Desde 1970 en adelante hasta la fecha, hasta el presente, les hago una pregunta: ¿dónde están esos centinelas hoy? En la iglesia adventista del séptimo día, siendo que los mismos líderes de la iglesia se están uniendo con las iglesias de Babilonia y también con Roma. Lo vamos a ver más adelante. Otra declaración más que se encuentra en este libro, en este librito, en la página 5. Esta declaración está en la General Conference Bulletin, o sea, en el boletín de la Conferencia General, el 13 de abril de 1891. Y dijo así la mensajera del Señor: el llamado mundo protestante, ¿el llamado qué? Mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado, y la iglesia y el mundo, dos grupos diferentes, la iglesia singular y el mundo, o sea, el mundo protestante, estarán en una corrupta armonía. Y hermanos, la mensajera del Señor lo vio. Ahí podemos darnos cuenta de que esta mujer es profeta de Dios. La mensajera del Señor vio dos grupos: la iglesia número 1 singular y el mundo, o sea, el mundo protestante, porque el contexto de esta cita es el mundo protestante, unidos ¿en qué cosa? En una corrupta armonía. Y ahí podemos darnos cuenta de que en ese camino están yendo los líderes de esta iglesia y no se están dando cuenta. Las escrituras enseñan que el papado recuperará su perdida supremacía y que se volverán a encender los fuegos de la persecución debido a las serviles concesiones del mundo que se llama protestante. ¿Qué están haciendo los protestantes ahora, hermanos? Se están haciendo concesiones ¿con quién? Con Roma, con el papado. La iglesia adventista del séptimo día empezó en 1970 a hacer concesiones ¿con quién? Con las hijas de Babilonia, con las iglesias protestantes, y más adelante lo vamos a ver también con el papado. Vayamos al año 1976, lo ponemos por acá. La historia es larga, pero no podemos detenernos en muchos detalles porque no nos alcanzaría el tiempo. 1976, ¿qué sucedió allí? Leo. Neil Wilson, que posteriormente llegó a ser el presidente general de la conferencia, o sea, de la Iglesia Adventista Mundial, en ese entonces, en 1976, era el presidente de la división norteamericana de los adventistas del séptimo día. Dio una declaración juramentada en el caso legal de Silver Tobler, que involucraba a la iglesia adventista del séptimo día. Noten lo que dijo Wilson. Escuchen bien, hermanos, estamos ya en el año 1976. Dijo él: aunque es cierto que hubo un periodo en la vida de la iglesia adventista del séptimo día cuando la denominación tomó un distintivo punto de vista anticatólico y en el término una jerarquía fue usado en un sentido perjurativo para referirse a la forma papal del gobierno de la iglesia, o sea, de la iglesia católica.
esa actitud por parte de la iglesia, o sea, la iglesia adventista, no fue nada más que una manifestación extensa del antipapismo entre las denominaciones protestantes conservadoras en la primera parte del siglo XX. Óigalo bien, la primera parte del siglo XX, la sierva del Señor todavía estaba viva porque ella murió en 1915, y en la última parte del siglo XIX, y que ahora ha sido asignado al montón de basura histórica desde el punto de vista de la iglesia adventista del séptimo día. Oh, qué interesante. El pastor Wilson, que posteriormente llegó a ser el presidente de la Conferencia General en 1976, dijo que la iglesia adventista ya no creía que, no veía a la iglesia católica, vamos a decirlo así en pocas palabras, a la iglesia católica como lo veían los pioneros. ¿Y cómo le llama el pastor Wilson a ese mensaje escrito por los pioneros o predicado por la mensajera del Señor? Lo llama un montón de basura histórica. Basura histórica. Eso lo dijo él en el caso, en la demanda judicial de Mary Kay McLeod, página 4, número 2, docket entry, número 84, 6 de febrero de 1976, una declaración juramentada. Allí esa información usted la puede encontrar en www.calltorepent.com, Beach 1977. Vayamos a 1977 ahora, un año después, año 1977. Ustedes se dan cuenta, hermanos, que nosotros no podemos usar una cita fuera de contexto si no le damos la interpretación bíblica y la interpretación del espíritu de profecía y usar el principio establecido en el espíritu de profecía, tiempo y lugar. En 1893, la mensajera del Señor dijo: la iglesia remanente no es Babilonia. Pero en 1970, 1976, los líderes de la iglesia adventista ya se están uniendo con Babilonia, y el líder de esta iglesia, que posteriormente llegó a ser Neil Wilson, llegó a decir que esa posición de la iglesia en contra del papado y en contra de la iglesia católica es simplemente ya, hoy, en este tiempo, basura histórica. En otras palabras, me importa un comino lo que dijo esta señora en los años 1893 en adelante hasta su fallecimiento. ¿Vamos a aplicar el principio de 1893, 1976, hermanos, o en 1970? No. Si usted aplica eso, ese principio, usted está fallando ahí. O si quiere aplicar esa verdad, lo que dijo Wilson o lo que hizo Berby Beach en 1970, ser el primer adventista nombrado secretario de secretarios de todas estas iglesias de la comunidad cristiana mundial, y también un organismo que pertenece al Consejo Mundial de Iglesias. Si usted aplica ese mensaje para 1893, no, hermanos. Ese ejemplo se los di, por supuesto, cuando en el tema número 2, cuando hablamos acerca de la historia de Balaam y de Balac. ¿Qué pasó allí específicamente el 18 de mayo de 1977? El miércoles 18 de mayo, el Papa Pablo VI, óigalo bien, recibió en audiencias separadas a los participantes de la conferencia secretarial de las Iglesias Mundiales Unidas. Berby Beach tiene una audiencia privada en el Vaticano con el Papa Pablo VI y le presenta, o sea, le entrega una medalla de oro confirmando la amistad de la Iglesia Adventista del séptimo día con el Vaticano. En la serie de los sellos, este servidor, en pantalla pudimos ver esa medalla. Usted lo puede encontrar todavía en el internet, en Review and Herald, 11 de agosto de 1977, o allí mismo en la página que les di anteriormente,
calltorepent.com, Beach 1977. Fíjense bien, hermanos, por primera vez, un miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día visita Roma y se entrevista con el Papa Pío VI. ¿En qué año? 1976, lo ponemos en la pizarra. Medalla de la Iglesia Adventista al Papa. En este caso, Pío VI. Estaba vivo en ese entonces todavía. ¿Cuáles fueron los saludos del Papa a esa audiencia? Bajo el título de Buscando los Objetivos de la Completa Unidad, un periódico católico reportó lo siguiente. Después de la audiencia general el miércoles 18, el Santo Padre recibió a los participantes de la conferencia de secretarios de las familias confesionales mundiales. El grupo estaba acompañado por el obispo John Howe, secretario general del Concilio Consultivo Anglicano, y el señor Berby Beach, secretario general de los Adventistas del Séptimo Día. Esta fue la primera vez que representantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se reunían con el Papa. Para conmemorar este momento significativo, ellos le ofrecieron al Santo Padre una artística medalla de oro. Eso salió en el Observatorio Romano el 29 de mayo de 1977. Escuchemos las palabras de Berby Beach cuando salió en Radio Vaticano en aquel entonces. El secretario actual de la conferencia y a la misma vez el primer secretario de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el señor Beach, hizo una declaración en la Radio Vaticano enfatizando la importancia de esta primera reunión. Oiga, hermanos, Berby Beach dijo que era súper importante la primera reunión que la Iglesia Adventista tiene con el Papa de Roma. La primera reunión de los adventistas con el Papa. Beach dijo: fue un gran honor para mí, como secretario de la conferencia, el estar presente aquí en Roma en audiencia con el Santo Padre. ¿Con quién, hermanos? ¿Cómo lo llamó Berby Beach a Pío VI? El Santo Padre. En esta ocasión yo le presenté al Papa un libro, por supuesto no El Conflicto de los Siglos, acerca de la amplia obra de la Iglesia Adventista. Eso salió en un periódico católico en Yugoslavia el 5 de junio de 1977 y aparece también en la página www.calltorepent.com, Beach 1977. Hermanos, ¿están viendo la historia adventista? ¿Qué hubiese dicho la hermana White si hubiese estado viva cuando Berby Beach llegó a Roma a entrevistarse con el Papa y lo llama como su santidad y le entrega una medalla en nombre de la Iglesia Adventista? Algo claro que yo quiero dejarles a ustedes en esta hora. Esa medalla que dio Berby Beach no estaba siendo entregada solamente por él. No era un regalo de él propio. Esa medalla estaba siendo entregada en nombre de todos los miembros de la Iglesia Adventista a nivel mundial en ese entonces. O sea, hermanos, que con este gesto la Iglesia Adventista estaba cumpliendo las palabras dichas un año antes por el pastor Neil Wilson, que la actitud de la Iglesia hacia Roma, hacia el papado, ya no es la que era antes cuando nuestros pioneros estaban vivos. Al contrario, estaba confirmando Berby Beach con esa audiencia privada con el Papa de que lo que dijo Wilson era verdad. Era simplemente, todo eso era basura histórica. Vamos al año 1980. Seguimos corriendo. Año 1980. ¿Qué sucedió ahí? La Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día en ese entonces establece el Concilio de Relaciones Interreligiosas a fin de dar una guía y supervisión completas a las relaciones de la Iglesia con otros grupos religiosos. Este concilio ha autorizado de tiempo en tiempo
conversaciones con otras organizaciones religiosas donde se creyó que esto pudiera ser útil. Los líderes adventistas deben conocerse como constructores de puentes. ¿Cómo qué, hermanos? Como constructores de puentes. Fíjense bien, hermanos. Ya la iglesia adventista para ese entonces ya se llamaba a sí misma constructora de puentes. Lo vamos a ver, no se le olvide eso, porque lo vamos a ver más adelante a través de un artículo de Revista Adventista, lo que dice la misma iglesia adventista, para que ustedes vean que no estoy inventando lo que yo les estoy diciendo, y para que ustedes se den cuenta también qué fue lo que dijo la mensajera del Señor, y vamos a ver si la mensajera del Señor fue o no una verdadera profeta, y no como dice el folleto de escuela sabática que cité en el tema anterior, de que bien sea era una loca desquiciada y inspirada por Satanás, o una mujer con un montón de mensajes que verdaderamente muchos de nosotros nos quedamos con la mente en blanco porque nunca vamos a tener una respuesta correcta a todas nuestras preguntas o interrogantes. Vamos al año 1992. Avancemos pues. Año 1992. Mire los pasos de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué sucedió en ese año? La UNESCO. ¿Quién? UNESCO. ¿Qué es la UNESCO? Es una organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. Comenzó las rutas de la fe en ese entonces. Esa organización que pertenece a las Naciones Unidas. Un proyecto para destacar la función principal de las tradiciones religiosas y culturales en la solución de los problemas actuales y crear un marco para la exploración de nuevas avenidas para el diálogo entre las culturas, las civilizaciones y las comunidades religiosas, como un medio de fortalecer la paz. ¿Por qué traigo, hermanos, a colación esto? La UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas. No sé si presentárselo ahora o esperar. Yo creo que preferiría presentarle ahora el documento. Desde 1992, ya la Iglesia Adventista tiene amplia representación en las Naciones Unidas. ¿Escucharon eso, hermanos? Las Naciones Unidas. ¿Y cuál es el objetivo de las Naciones Unidas? A pesar de que las Naciones Unidas no es un organismo religioso, porque ahí están representados los países a nivel mundial. Ustedes saben que las Naciones Unidas se organizó después de la Segunda Guerra Mundial. Pero las Naciones Unidas tienen un objetivo, y ese objetivo lo establecieron en 1992 con la UNESCO, con la Organización de la Educación, la Ciencia y la Cultura, y comenzó las rutas de fe. ¿Cuál es el objetivo de las Naciones Unidas también? Lograr la unión de todos los cuerpos religiosos. Permítame compartir con ustedes una noticia que salió en las noticias adventistas. Usted lo puede encontrar en www.news.adventist.org. Es 2009-04. Se elige un nuevo enlace de la Iglesia Adventista en la ONU. ¿Dónde, hermanos? En la ONU. Esta noticia salió el 15 de abril del año 2009. Noten lo que dice. La Junta Directiva de la Iglesia Adventista nombró a un experto en relaciones entre la Iglesia y el Estado para asumir el cargo de enlace de esta denominación mundial ante las Naciones Unidas. Ya nosotros estamos viendo cuál es el objetivo de la UNESCO, de las Naciones Unidas. En su nuevo puesto, el profesor universitario y escritor Tiziano Rimoldi. ¿Cómo se llama el hombre? Tiziano Rimoldi. Suena como italiano, ¿verdad? Trabajará desde el Departamento de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista Mundial. Entusiasma ver que me estoy uniendo a un departamento de colegas expertos sumamente comprometidos, dijo Rimoldi al enterarse de sus nuevas responsabilidades.
Rimoldi, que actualmente es profesor de religión, derecho y sociedad en el Instituto Adventista de Cultura Bíblica, posee una maestría en leyes de la Universidad de Bolonia, número 1, donde estudió de manera particular sobre las relaciones Iglesia y Estado. También ha obtenido un doctorado en Derecho Canónico y Eclesiástico de la Universidad de Perugia. Con su fuerte trasfondo en Derecho Internacional y Relaciones Iglesia y Estado, Rimoldi analizará nuevas oportunidades para la Iglesia Adventista allí en las Naciones Unidas, dijo John Grass, director de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista Mundial. Su capacidad para estar al frente de coaliciones y de analizar resoluciones será de gran valor para la obra de la Iglesia en el ámbito de la libertad religiosa. Hermanos, ustedes dirán, eso está muy bueno. Pero noten, este hombre que se llama Tiziano Rimoldi, es de origen italiano, si ustedes no lo sabían. Estudió en dos universidades muy importantes, en la Universidad de Bolonia y en la Universidad de Perugia. Tiene 2 doctorados, o sea, no es cualquier persona. Este hombre va a representar supuestamente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día ante las Naciones Unidas en el Departamento de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa. Pero este servidor quiso hacer una investigación con respecto a estas 2 universidades. La Universidad de Bolonia, donde este hombre, supuestamente adventista del Séptimo Día, teólogo adventista, cursó sus estudios en teología y su doctorado en otras ramas de educación. La Universidad de Bolonia, escuchen bien, yo hice una investigación en el internet acerca de la Universidad de Bolonia y usted lo puede también buscar en google.com, ponga ahí Universidad de Bolonia y le va a decir quién es esa universidad y dónde está localizada. Dice así: la Universidad de Bolonia es una de las más antiguas del mundo, fundada en Bolonia en 1088. ¿En qué año, hermanos? En 1088, ni existía un solo adventista en ese entonces, por supuesto. A partir de las escuelas municipales en lugar del origen episcopal de la mayoría de universidades europeas. Es uno de los centros de enseñanza que más alumnos congrega de Europa, superando los 100.000 estudiantes. En cuanto a sus enseñanzas y partidas, destacan las escuelas de Humanidades y Derecho, que durante la Edad Media dieron fama a este centro, con enseñanzas de Derecho Canónico. Oiga, hermanos, este hombre estudió en esa universidad, por lo tanto, tomó un curso en Derecho Canónico. ¿De qué iglesia sería que él estudió este Derecho Canónico? Impartidas por ilustres figuras como Graciao. De esta escuela salieron los glosadores, expertos estudiosos de la glosa, para traducir de una forma más coloquial las obras de alto nivel cultural. Ahí está, hermano, la primera universidad donde este hombre que acabo de mencionar, Tiziano Rimoldi, el nuevo representante de la Iglesia Adventista de la Conferencia General a nivel mundial ante las Naciones Unidas. Vamos a la segunda universidad donde él estudió, la Universidad de Perugia. Vamos a ver dónde está esa universidad. Escuchen bien, hermanos. Universidad de Perugia. La Universidad de Perugia es una de las primeras universidades libres en Italia. ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde estudió este hombre? En Italia. Construyó un complejo de estudios el 8 de septiembre de 1308. ¿En qué año, hermanos? En 1308. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no existía en ese tiempo todavía. Como atestigua la bula papal Superespejos del Papa Clemente V, una institución que educa el arte de la medicina y la ley, sigue existiendo desde principios del 1200, con impuestos financiados por el Ayuntamiento de Perugia. Antes de 1300, o sea, esta Universidad de Perugia contó con la presencia de varios Universitatis Scholarium, como el renombrado jurista civil Jacopo de Bilbeso. Enseñó allí desde 1316 a 1334. A primeros de agosto de 1318, escuchen, el Papa Juan XXII dio el derecho de expedir títulos en derecho civil y canónico. ¿Escucharon eso? Y el 18 de febrero de 1328, en medicina y en artes, en tiempos de Bartolo,
de Sassoferrato, el centro había alcanzado tal magnitud que se decía que había 3 luces en el mundo: Bolonia, París y Perugia. Oiga, algo interesante, hermanos, si ustedes lo notaron, algo muy interesante de estos documentos: este hombre estudió en esas 2 universidades y posee una maestría en leyes, ahí está, en Bolonia, y en derecho canónico eclesiástico de la Universidad de Perugia. ¿Dónde estudió este hombre, hermanos? En 2 universidades católicas romanas establecidas por la Iglesia Católica. Lo más interesante, hermanos, que este hombre es prácticamente un católico apostólico romano disfrazado de pastor adventista. Y este es el hombre que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, o la Conferencia General, envió o nombró como el nuevo representante de la Iglesia Adventista ante las Naciones Unidas. ¿Será este hombre un jesuita disfrazado? Ustedes pueden responder a esa pregunta. Vamos al año 1995. Año 1995. ¿Qué sucedió allí? 1995. Ustedes conocen la historia. La bandera de la Santa Sede, o sea, el Vaticano, desfila por primera vez en el Congreso Mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Utrecht, en Holanda. Ahí está, bandera de Roma en un Congreso Mundial Adventista. ¿Qué hacía la bandera de Roma allí, mis hermanos? Ya estamos viendo la historia adventista. Eso es como producto del acercamiento de la iglesia adventista con Babilonia, con las hijas de Babilonia, con Roma, la gran ramera, y también por el aislamiento y el botar a la basura las verdades que nos identificaron en épocas anteriores al principio de esta iglesia, que nos identificaron como pueblo remanente de Dios. ¿Dónde quedaron esas verdades? Wilson lo dijo, en el montón de basura histórica. Ahí están todas esas verdades en el zafacón de la basura. Vayamos al año 1998. Lo ponemos por acá, año 1998. La pregunta que sigo haciendo: ¿qué hubiese dicho Elena G. de White si hubiese estado presente en el Congreso allí Mundial Adventista en Utrecht, en Holanda, cuando desfiló por primera vez la bandera del Vaticano? En 1998, del 13 al 15 de enero de ese año, en Silver Spring, allí en Maryland, donde está la sede de la Iglesia Adventista Mundial, se reunieron los líderes adventistas y los directores del Centro de Estudios de la Misión Global. En dicha reunión se establece una estrategia. Es muy larga la lista, pero quiero mencionar solamente 2 puntos importantes. Número 1, crear centros de estudio para el budismo, el hinduismo, el judaísmo, el islamismo y para la mente urbana o secular. ¿Oyeron eso, hermanos? ¿Crear qué cosa? Centros de estudio para varias religiones, entre ellas el islamismo. Número 2, la imperiosa necesidad de usar como libros de texto las diferentes escrituras y libros sagrados de las religiones orientales a fin de penetrar las áreas refractarias al evangelio cristiano de Occidente. Eso salió en Servicio de Prensa Adventista ANN-APD del 8 de febrero de 1998. Algo muy interesante, ustedes dirán,
La iglesia adventista involucrándose con los budistas, con el hinduismo, con el islamismo, el judaísmo. Pues permítame compartir con ustedes una noticia que está también fresca. Esta noticia también salió en Noticias Adventistas en www.news.adventist.org ES 2009 y lleva como título: las conferencias ¿Cómo entender el islamismo? Contribuirán con la obra interreligiosa adventista. 5 de mayo del 2009, Silver Spring, Maryland. Los líderes de la iglesia adventista dicen que 2 conferencias que explorarán áreas de entendimiento común, óigalo bien, entendimiento común entre los adventistas y los musulmanes representarán un impulso para la obra interreligiosa de la iglesia. A comienzos de este mes, decenas de directivos de la Iglesia Internacional se reunieron en Granada, España, para contribuir a erosionar las percepciones equivocadas que tienen los adventistas del islamismo y aprender en cambio que las creencias mutuas, ¿oyeron eso, hermanos? Las creencias mutuas, tales como la creencia en Dios, en la creación y en la vida saludable, pueden ayudar a que los miembros de ambas religiones cultiven relaciones significativas. Sigue diciendo la noticia: estamos viviendo en un mundo donde no podremos ignorar a otras religiones, dijo Ganoune Diop, director de los Centros de Estudios de Misión Global de la Iglesia Adventista Mundial. La primera cortesía es conocer a las personas en sus términos. Más a comienzos del año, los líderes de la iglesia asistieron a la primera conferencia ¿Cómo entender el islamismo? En Australia, que alberga a unos 300,000 musulmanes y un gran ejemplo de la presencia global y crecimiento continuo de esta religión. En todo el mundo, 1 de cada 5 personas sigue el islamismo, lo que hace que la obra adventista por el mundo musulmán sea un imperativo, dijo Diop. Hermanos, ahí ustedes pueden darse cuenta, la iglesia adventista del séptimo día, entremos en común, en 1998 ya se promovió el acercamiento a los musulmanes y a otras religiones. ¿Ustedes creen que los musulmanes, hermanos, con ese acercamiento, los musulmanes, número 1, el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, no aceptan a Cristo como el Hijo de Dios? Yo no sé, hermanos, con estas reuniones, ¿qué pretenden buscar los adventistas del séptimo día? Vamos al año 1999, lo ponemos allí, año 1999. Tenemos que estar en común acuerdo, dicen los líderes adventistas, con los musulmanes. ¿En qué común acuerdo van a estar? No lo sé. Este artículo que apareció en la revista adventista Signs of the Times, Señales de los Tiempos, de mayo de 1979, la edición, bajo el título en portada, La unidad global de la iglesia, ¿es la unión que enceguece? Es una pregunta. El pastor Marvin Moore en este artículo comenta, aquí tenemos la revista. Aquí la podemos presentar para que ustedes la puedan ver en pantalla. Signs of the Times, revista adventista, de mayo de 1999. Ahí pueden ver ustedes como un sacerdote católico con un protestante dándose la mano. Y entonces él hace esa pregunta: ¿es la unión que enceguece? Vamos a ver qué dijo Marvin Moore en esta revista, hermanos. Hemos traducido parte de ese artículo, no lo podemos leer todo porque es muy largo.
Dice así: claramente el movimiento ecuménico está haciendo explosión alrededor del mundo hoy. Este hecho levanta la pregunta: ¿el ecumenismo es bueno o es malo? Pregunta Marvin Moore. El ecumenismo trae gran entendimiento entre cristianos. Óigalo bien, ciertamente eso es una contribución positiva, rompiendo las barreras de malos entendidos entre cristianos de diferentes creencias. También hace posible, o sea, el ecumenismo, la cooperación en obras de misericordia. Por ejemplo, varias agencias de bienestar de las iglesias estuvieron activas en asistir a las personas de Centroamérica para recuperarse de las ruinas del huracán Mitch el pasado otoño. Católicos, bautistas, adventistas del séptimo día y otros trabajaron mano a mano, ayudándose mutuamente y nunca pensando acerca de las diferencias teológicas entre ellos. Sigue diciendo Marvin Moore en esta revista: otro beneficio de la cooperación entre denominaciones es la oportunidad de impactar la cultura y, en algunos casos, influir en una legislación que mejorará la salud y prevendrá el abuso. La unidad cristiana no significa que cada uno creyendo justo como todo el mundo, ni significa todo el mundo uniéndose a la misma superorganización. Escuchen cómo sigue diciendo este autor. La unidad significa que nosotros, ¿quiénes, hermanos? Nosotros, ¿en nombre de quién está hablando este hombre? Este hombre es un pastor de la iglesia adventista del séptimo día, un autor reconocido mundialmente, ha escrito muchos libros. Dice: nosotros respetamos las diferencias de cada quien y rehusamos condenar a aquellos que piensan diferente a como nosotros pensamos. ¿Escucharon eso, hermanos? Ya la iglesia adventista ha tomado una plataforma hoy de que se rehúsa a condenar supuestamente a aquellos que piensan diferente a lo que nosotros pensamos. Nosotros en Science, o sea, en Science of the Times, en la casa publicadora de esta revista, le damos la bienvenida a la unidad entre cristianos que respeta la diversidad en nuestras varias comprensiones del Evangelio. Oiga, este hombre está diciendo que hay varias comprensiones del Evangelio. O sea, los pentecostales lo comprenden de una forma, los bautistas lo interpretan de otra forma, los metodistas de otra forma, los adventistas de otra forma, los católicos de otra forma. Varias, dice, respeta la diversidad en nuestras varias comprensiones del Evangelio. Yo les hago una pregunta a ustedes, hermanos. ¿Cuántos evangelios hay? Uno, dice Gálatas 1 del 6 al 8. ¿Cuántas fe hay? Efesios 4:5 dice una fe, un bautismo, un Señor. Nosotros, ¿quiénes? Nosotros, o sea, toda la iglesia, estamos compartiendo los mismos objetivos. Sigue diciendo Marvin Moore, ustedes no se dan cuenta, muchos adventistas no se dan cuenta cuando leen esta revista. Cuando dice nosotros, él no está hablando en nombre propio de él, no dice yo, dice nosotros, está hablando en nombre de la iglesia adventista a nivel mundial. Mismos somos parte de esa diversidad y es nuestro blanco ejemplificar la unidad en la diversidad que nosotros, o sea, la iglesia adventista del séptimo día, abrigamos tan ardientemente. Ahí está, hermano, en el año 1999, ya la iglesia adventista públicamente está promoviendo, ¿qué cosa, hermanos? Promoviendo la unidad de todos los cristianos o de todas las iglesias. Ahí está incluida todas las iglesias de Babilonia, las hijas de Babilonia. Hay que unirnos, dice Marvin Moore, y no veo nada o no vemos nada malo con el ecumenismo. Otra revista adventista, ahí todavía en el año 1999,
salió en febrero 11 de 1999 bajo el título Under the African Sun, o sea, bajo el sol de África. Y este autor que escribió en la página número 6, el pastor Roy Adams, escribió lo siguiente: sin embargo, como adventistas no necesitamos estar en oposición al CMI. ¿Se dan cuenta, hermanos, los pasos de la iglesia adventista hacia la apostasía, hacia Roma y hacia las iglesias de Babilonia? Dice que como adventistas, y lo publican en sus revistas, hermanos, y muchos miembros lo leen y no se dan cuenta. Dicen que no necesitamos estar en oposición del CMI, o sea, del Concilio Mundial de Iglesias, ni debiéramos atribuir motivos injustificados a dicho concilio. No podemos dictar, o sea, sentencia injustificada contra ellos. Yo comencé escribiendo este editorial mientras asistía a la 8ª asamblea de la organización en diciembre pasado en Harare. Estando aquí en el terreno, escribí en mi primer borrador. Me da la oportunidad de atestiguar de primera mano las clases de luchas a través de las cuales el cuerpo mundial está pasando actualmente y los temas de discusión y retos que confronta. Porque me imagino que sería imposible que cualquier adventista, oiga lo que dice, cualquier adventista insinuara que alguna tenebrosa conspiración se está fraguando contra nosotros como pueblo en el concilio mundial. O sea, hermanos, que la iglesia adventista ya públicamente está diciendo que el Concilio Mundial de Iglesias es un organismo que está haciendo bien y que la iglesia adventista apoya al Concilio Mundial de Iglesias y que no tiene nada que temer de que el Concilio Mundial de Iglesias no está fraguando nada en contra de la iglesia adventista. Vamos al año 2000, lo ponemos aquí en la parte de abajo, ya se me está acabando la pizarra, año 2000. Mire dónde vamos ya, hermano, en la historia adventista. Año 2000. ¿Qué pasó en el año 2000? Construyendo puentes, les dije que mantuvieran eso porque lo habíamos mencionado anteriormente, en París, en Siberia. Aquí tenemos la revista adventista, Adventist Review. Usted lo puede ver en pantalla, lo ponemos aquí para que usted lo pueda ver, pueda darse cuenta que es una copia original, Adventist Review, y en la portada del 13 de enero del año 2000, ahí aparecen dos personajes en esa portada. Aparece un conferenciante de la iglesia adventista del séptimo día, el pastor adventista John Carter, que está ahí a mano izquierda, bien sonriente, y también está ahí abrazado con ¿quién? Con el obispo de la iglesia ortodoxa de Rusia, en un efusivo abrazo. Y ustedes notan, hermanos, dice Building Bridges in the Paris of Siberia, o sea, construyendo puentes en una región en Siberia que se llama París. ¿Qué está haciendo la iglesia adventista ahora? ¿Construyendo qué, hermanos? Puentes. Mantengan eso en mente, por favor. Parte de este artículo en la página 10 y 11, noten lo que dice. No solo muchos asistieron a las reuniones que se llevó a cabo por el pastor John Carter de la iglesia adventista, sino que ellos fueron anfitriones de un banquete en el palacio del obispo en honor a John Carter. Este hombre, después de que terminó la campaña, fue invitado por el obispo de la iglesia ortodoxa y le hizo un banquete a este hombre allí. Noten lo que dice el obispo, o lo que dice el obispo. Usted y su equipo son un regalo del cielo. ¿Cuánto necesitaba nuestra ciudad escuchar este mensaje del Evangelio? Recuerden que este mensaje del Evangelio que menciona aquí no es el mensaje del Evangelio eterno de Apocalipsis 14:6, sino que es el mensaje del Evangelio de John Carter. Dice, el Evangelio que usted nos está trayendo, usted es muy bienvenido. ¿Usted es muy qué? Bienvenido. ¿Qué se nos viene a la mente a nosotros, hermanos? Mateo 10, 14 y 15. Dice el Señor que cuando fueran y llevaran el Evangelio y que no fuera aceptado, que se sacudieran, ¿qué cosa?
las sandalias, los zapatos y dieran media vuelta y se fueran. Pero en este caso, el evangelio de John Carter fue ¿qué? Bienvenido, aceptado. Le doy gracias a Dios en nombre de mi pueblo, le dijo este hombre ortodoxo. Gracias a Dios por un evangelio suficiente para vencer el sectarianismo y unir. Oh, ese evangelio que llevó John Carter allí a Siberia era de unión. Unir las almas de todos los verdaderos creyentes en Cristo, respondió Carter. Hermano, el evangelio que llevó Carter allí a esa ciudad, y de paso les digo que se bautizaron 700 personas. ¿Qué traerá el verdadero evangelio, el mensaje del tercer ángel en el tiempo del fin, hermanos? Este evangelio que trajo John Carter fue de unión. Y dijo este hombre, este ministro o sacerdote ortodoxo, como queramos llamarle, dijo que era un mensaje que había sido enviado del cielo. Muy interesante, porque si usted lee Apocalipsis 14:6, dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que traía el evangelio eterno. Ese mensaje sí es del cielo, hermanos. El mensaje de los tres ángeles. Y dice, hermanos, la mensajera del Señor, en primero escrito, la página 118, lo siguiente: vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Noten bien, hermanos, que el verdadero mensaje, el mensaje del tercer ángel, en el tiempo del fin va a separar el trigo de la cizaña. El falso mensaje, que no es el mensaje del tercer ángel, que no es el mensaje que llevó John Carter allá a Siberia, construyendo, edificando puentes, unión, en otras palabras, no fue el mensaje del tercer ángel, porque el mensaje o la obra del tercer ángel es separación, hermanos. Entonces, ¿qué mensaje llevó? ¿Qué mensaje llevó? Fue un mensaje de invención humana. No fue el mensaje verdadero de Dios. Tengo una declaración aquí de la mensajera del Señor. Escuchen esta declaración. Revión Herald. La fecha es 24 de julio de 1894. Revión Herald, 24 de julio de 1894. Noten cómo dice: nunca habrá una verdadera unidad entre o con aquellos que permanecen bajo la bandera de Satanás. ¿Escucharon eso, hermano? ¿Cuándo va a haber una unidad, hermano Flavio? Nunca. Dice el Señor. ¿Qué está haciendo la iglesia adventista desde 1970, hermanos? ¿Desde qué año en adelante? Está buscando ¿qué? La unidad con Roma, la gran ramera, y con las hijas de Babilonia. La mensajera del Señor lo describió y dijo: nunca. Escuchen cómo sigue diciendo: los seguidores de Cristo podrán seguir las cosas que hacen la paz. ¿Se da cuenta? Pueden seguir las cosas que hacen la paz. Podrán desear seriamente vencer el espíritu de discordia con el espíritu de bondad y amor. Hay que vencer el espíritu de discordia, dicen los líderes adventistas hoy. ¿Con qué cosa? Con la bondad y con el amor. Pero noten cómo sigue diciendo: pero el enemigo agitará a sus agentes para traer conflicto y división. Es un grave error de parte de aquellos que son hijos de Dios. Óigalo bien. Un grave error de parte de aquellos que son hijos de Dios, el buscar tender un puente en el golfo que separa a los hijos de la luz de los hijos de las tinieblas, por ceder a un principio, por comprometer la verdad. ¿Qué hizo John Carter aquí, hermanos? Uniendo puentes totalmente opuesto al consejo de Dios a través del espíritu de profecía. ¿Y qué está haciendo, hermanos? Renunciando a un principio, ya lo vamos a ver adelante. El sacrificio es muy costoso para ser hecho por los hijos de Dios. Al hacer la paz con el mundo, ¿con quién, hermanos? ¿Con quién? Con el mundo.
¿Qué leímos anteriormente? Les dije que se acordaran de la palabra mundo. El mundo protestante, vuelvo y leo, al hacer la paz con el mundo, sacrificando los principios de la verdad. Aquellos que tengan la mente de Cristo dejarán que esa luz brille al mundo en buenas obras, pero esa luz traerá ¿qué cosa? Una división. ¿Escucharon eso, hermano? ¿Qué va a traer una división? Esa luz. ¿Qué está buscando la iglesia adventista? Unión. La mensajera del Señor, el Señor dice que esa luz va a traer una ¿qué? Una división. ¿Y cuál es esa luz que va a traer una división, hermano Flavio y hermanos aquí presentes? Vamos a ver a continuación en los minutos que nos quedan. ¿Deberá la luz entonces esconderse debajo de una cama o debajo del almud? Porque marcará una diferencia entre los seguidores de Cristo y el mundo. Fue la pureza del carácter de Cristo lo que agitó la enemistad de un mundo disoluto. Su justicia inmaculada era una continua reprensión a su pecado y a su impureza. Pero ni un principio de la verdad, óigalo bien, ni un principio de la verdad fue comprometido por Cristo para ganar el favor del mundo. Entonces dejad que los seguidores de Cristo sean conscientes de que nunca comprometerán la verdad. Nunca se debe ceder una jota de un principio por el favor del mundo. O sea, el mundo protestante, podríamos decir. Hermanos, ¿qué verdad se comprometió o están comprometiendo hoy los seguidores de Cristo, o sea, los líderes? ¿Cuál verdad ese pastor John, qué nombre el apellido cuál era? John Carter comprometió allí? El mensaje del tercer ángel, mis hermanos. Dice que esa luz traerá ¿qué cosa, hermanos? División. Vamos a ver cuál es esa luz que va a traer división. Aquí tengo por acá un librito que hemos preparado que se llama El mensaje del tercer ángel. Ustedes lo pueden ver en pantalla. Es una recopilación de citas del Espíritu de Profecía basado en el mensaje del tercer ángel. Dice la sierva del Señor que esa luz va a traer una división. Vamos a ver cuál es esa luz que va a traer esa división. La página 24 de este librito, el último párrafo, dice así: el capítulo 14 de Apocalipsis describe la obra que debe ser hecha por el pueblo de Dios, justo antes de la segunda venida de nuestro Salvador. El capítulo, ¿qué, hermanos? 14. ¿Qué encontramos nosotros en el capítulo 14 de Apocalipsis? El mensaje de los tres ángeles. Tres mensajes están allí representados, lo cual deben ir a todos los habitantes del mundo. Yo me pregunto, ¿John Carter llevaría ese mensaje a Siberia? Estos tres ángeles representan al pueblo que acepta la luz. ¿Acepta qué? La luz de los mensajes de Dios. Y va hacia adelante como sus agentes para sonar la advertencia por todo lo largo y lo ancho de la tierra. ¿Dónde está esa declaración? Esa declaración está en Signs of the Times, el 25 de enero de 1910. La mensajera del Señor claramente dice que la luz que va a hacer la separación entre las iglesias apóstatas y el pueblo verdadero de Dios es ¿qué? Los mensajes de los tres ángeles, mis hermanos. Vamos a otra página, la página 4 de este folletito o de este librito. Noten cómo dice: Juan vio en visión al pueblo del Señor que esperaba su venida y que buscaba la verdad. Cuando el templo de Dios fue abierto para su pueblo, brilló la luz de la ley de Dios que estaba en el arca. En la proclamación del mensaje del tercer ángel. ¿El mensaje de qué, hermanos? Del tercer ángel. Aparecen en escena los que reciben esta luz. Gloria a Dios. Este es el pueblo que está reparando la brecha de la ley de Dios. Ven que el sábado del cuarto mandamiento ha sido suplantado por un falso día de reposo. Un día que la palabra de Dios no autoriza. Son leales a su pueblo en medio de la gran oposición y se alistan bajo el estandarte del tercer ángel. ¿Dónde está esa declaración? Esa declaración está en
Comentario Bíblico Adventista, el tomo 4, las páginas 1173 y 1174. Hermanos, claramente la mensajera del Señor, lo acabamos de leer, de que ella dijo en 1894 que el pueblo de Dios no debería estar edificando puentes con los hijos de las tinieblas. ¿Qué están haciendo los líderes adventistas hoy? Haciendo todo lo contrario al consejo inspirado de Dios. ¿Dónde está el espíritu de profecía hoy en la iglesia? En el zafacón de la basura. Todos los consejos que dio la mensajera del Señor respecto a lo que estamos discutiendo han sido desechados. Por eso el pastor Wilson, allí en el año 1976, dijo que todas esas declaraciones eran un montón de basura histórica. Ese es el lamentable lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Vamos a continuar con este estudio, vamos a seguir la historia, nos quedamos en el año 2000, vamos a ampliar más este tema en nuestro próximo tema. Así que gracias por su atención prestada, que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con una oración final para despedirnos. Padre Celestial, gracias por darnos el privilegio de haber presentado este mensaje en esta hora. Gracias por su palabra. Gracias por el espíritu de profecía. Que el Espíritu Santo nos ayude a vivir las enseñanzas establecidas en su palabra, las enseñanzas establecidas en el espíritu de profecía. Ayúdenos a vivir las verdades que identifican a esta iglesia remanente, que hoy por hoy los líderes de esta iglesia están echando por tierra. Diríjanos el resto de esta hora o de este día y permítanos estar presentes en nuestra próxima discusión, en nuestro próximo tema. Se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.